Señora Presidenta, y saludarla en particular a usted por el debut en la conducción de esta plenaria. Y creo que acá hay dos escenarios que hay que distinguir con mucha claridad. Un escenario macro y un tema concreto, que es el tema de fondo que se está discutiendo, que es la no reelección de los presidentes regionales. Lo he dicho con mucho énfasis y claridad el congresista Damber. Aquí hay un problema de fondo, sustantivo, que es el proceso de descentralización. ¿Cuánto hemos avanzado en ello? Y es necesario un poco recordar el proceso. Mire, de los esfuerzos en modificaciones constitucionales del 2002 y 2005, el único impacto que recordamos es aquel proceso de consulta ciudadana en las llamadas macroregiones, que nunca prosperó. De aquel lejano 2005-2006 a la fecha, casi 10 años, ¿cuánto hemos avanzado? En una oportunidad, lo dije aquí a la Premier, cambiar del llamado Consejo Nacional de Descentralización a una Secretaría Técnica de Descentralización ha significado un avance o una parálisis. Se dice que con mucha pomposidad casi el 90% de funciones y competencias se han transferido. Sí, pero ¿qué tipo de competencias? Hay capacidad resolutiva, hay capacidad de decisión, hay compatibilidad en los roles que tiene que jugar el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local. Estamos hablando, a ciencia cierta, de un proceso paralizado. No se ha avanzado absolutamente nada desde aquellas modificaciones constitucionales. Y en lo que va de este gobierno, con toda consideración, absolutamente nada. Y la mejor evidencia que no hay ningún interés, ni más remoto, es que escasamente 3 líneas del último mensaje de la Premier ante este Parlamento haya estado para decirnos que va a coordinar con los presidentes regionales, que va a coordinar con los alcaldes, pero del proceso no se ha dicho nada. Entonces, esto nos lleva obviamente a un tema mayor, el tema de discutir lo que es la descentralización en su estado situacional. Y esto no puede estar muy distante o ajeno a lo que son los graves síntomas de corrupción, que no solamente se ha dado a nivel regional, sino también a nivel local. Y de repente en los gobiernos locales, sean provincias o distritos, de mayor magnitud que en las regiones. Lamentablemente, pues los distritos y provincias no tienen, ¿qué le digo?, el enfoque político periodístico que los tienen los gobiernos regionales. Pero no es un tema que puede pasar a una cuestión de segundo orden, es también importante. Y cuando digo yo que tenemos que revisar el proceso de centralización, y también enfatizaba que está paralizado, no se ha hecho nada, y yo me pregunto con algo de sarcasmo, en aquel lejano 2002-2005, cuando no se hablaba de importantes recursos vía canon y regalías, esto se convierten en recursos importantes a partir del 2007, ¿hubiéramos pensado en la posibilidad de transferir competencias? Estoy seguro que no. O en todo caso lo hubiéramos repensado, pero no hubiéramos acudido a esta corriente masiva de transferencia de recursos. Y llegamos a una disyuntiva extraña hoy día. Tenemos autoridades regionales, autoridades locales, potencialidades como líderes locales o regionales, con importantes recursos, vía canon y regalías, con importantes autonomías, pero carentes en absoluto de mecanismos de control y fiscalización. Lo ha dicho Corista Velázquez. Es más fácil que esta plenaria o cualquier comisión convoque a un ministro de Estado y es complicadísimo traer a un presidente regional. Yo no voy a rehuir el tema que ha planteado hoy Decimo, ¿no? De decir sí, que justamente esto puede abundar algún revanchismo, porque muchos parlamentarios que estamos acá han también sido candidatos al gobierno regional en su momento. Pero obviamente se tiene que trabajar con mucha objetividad y con mucha imparcialidad. Y en el tema de los gobiernos regionales, creo que no podemos en cierta forma hablar de un tema un poco de costado. No, es un tema importante, es un tema país, porque hablamos de institucionalidad, hablamos de sistema, y obviamente estamos hablando de unidad, pero con diferencias, pero de unidad. Entonces, creo que este tema de la descentralización tiene que ser impulsado ya no solo desde la comisión, sino desde la mesa directiva. Y a eso quiero abordarlo, Presidenta. Hace ya más de año y medio está en agenda de esta plenaria proyectos aprobados en la Comisión de Descentralización para modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y no están siendo agendados. Es decir, estamos dándole la espalda al país. Ya estamos en un proceso eleccionario. Cada día se incrementan las noticias respecto a corrupción, a delitos X y tal, y nosotros no actuamos. Y se suscitan estas denuncias periodísticas justamente porque el sistema lo permite. Y cuando digo que el sistema lo permite, estoy diciendo que tenemos un marco normativo débil. Hasta podría exagerar, decir, auspicia este tipo de circunstancias. Entonces, creo que tenemos que empezar por trabajar una agenda temática, focalizar problemas, pero más importante aún, focalizar respuestas desde la responsabilidad que como Parlamento tenemos en el ángulo normativo y en el ángulo de fiscalización.
Un tema también macro, ya pasando a lo macro, es el tema propiamente del proyecto de ley que ha sustentado el congresista Cristóbal Yatas. Yo no comparto el criterio que esto debe ser pospuesto, en absoluto. Creo que la coyuntura exige una respuesta política de un ente político, que es el Parlamento. Ahora y ahora. Yo no voy a caer en el argumento que esto es para 2022. Falso, señor. La ley se aplica, como lo ha dicho Martín Belaúnde oportunamente, con una reforma constitucional en 2 legislaturas. No se aplica, obviamente, el 14, pero sí el 18. De repente hay una exageración en la redacción de la disposición final cuarta, quizás, pero hay que excluirla. Pero esta norma tiene que aprobarse ya. Y no se va a aplicar el 2022. No podría aplicarse, señor. En aplicación de 103 de la Constitución, la ley se aplica de manera inmediata. Aquí no hay que acuñar ninguna modificación normativa adicional. Pero lo otro, y esto sí obviamente que genera algún espacio de discusión. Miren, ¿por qué los gobiernos regionales sí, o en todo caso no, más bien ampliarles a 5 años, y los gobiernos locales? O sea, ¿por qué generar diferencias entre gobierno regional y gobierno local? Ambos tienen un origen de legítimo en las urnas, en el voto popular. Ambos administran. Tienen competencias de autonomías administrativas. ¿Qué las hacen de diferentes? De repente el espacio geográfico político que representan. Pero guardando las distancias, tienen responsabilidades administrativas ambos. Tienen manejo presupuestal ambos. Tienen origen popular ambos. ¿Por qué generar las diferencias? ¿Vale? Decía que no haya elección solo para los gobiernos regionales, más no para los gobiernos locales. Oiga, tengo una estadística acá de lo que significan las elecciones municipales, tanto distritales como provinciales, emitidas por la OMPE. Los síntomas de corrupción son iguales en gobiernos regionales como en gobiernos locales. No hay ninguna diferencia. Yo no entiendo por qué generar privilegios. A todos por igual. Y es más, la Constitución o una reforma constitucional que pudiera aprobarse en este pleno no tiene por qué generar diferencia alguna. Son estamentos que están en la ola de la tormenta por igual, con síntomas de corrupción, con graves denuncias y sobre todo generando inestabilidad en el sistema democrático del país. Yo quiero hacer una invocación final, Presidenta, con la venia del tiempo que me está concediendo. No ninguneemos este proyecto de ley, aún con las debilidades que tiene, porque con realismo deberíamos estar abordando el día de hoy un proyecto de ley que revise el proceso de descentralización en el país. Eso sería el norte claro. Pero bueno, es parte de un proceso a mediano plazo. Pero lo inmediato es aprobar este proyecto de ley. Si no aprobamos este proyecto de ley, Presidenta, y no es ninguna medida de coerción, por lo menos de mi parte, creo que no estamos siendo coherentes con lo que el país nos está exigiendo. Hay una cruda realidad a nuestra espalda. O no somos conscientes de lo que viene pasando en distritos, provincias y regiones de nuestro país. Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial, periodismo, opinión pública, pendiente del Parlamento para que acuda a una rectificación constitucional. ¿Acaso no tenemos la capacidad de decirle al país que sí podemos? ¿Que este es el primer paso de acudir a una reforma política? Yo creo que sí. La responsabilidad está en nuestras manos. Gracias, Presidenta. Congresista.